Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran aquí reunidas. Hoy es 21 de septiembre de 2021 y tenemos la dicha en este ciclo de conversaciones sobre educación inclusiva, participativa y con enfoque interseccional de tener pues a nuestra invitada especial, nuestras invitadas especiales al espacio, las profesoras del programa licenciatura en literatura y lengua castellana, la profesora Lai Jiménez, la profesora María Mercedes Hernández y nuestra invitada externa, invitada por ellas y por su espacio, que es la profesora Rutseli Cimarra Obeso. Rutseli, bienvenida, mi abrazo de hermana, mi abrazo de dicha de tener, siempre digo, estas palestras de colores en nuestra Universidad Surcolombiana. Entonces, te paso la palabra, profe Ladis, para que presentes a la profesora Rutseli y ya estamos pues en nuestra conversación en donde hoy vamos a estar hablando de Palenque, lengua, cultura y educación. Profe Ladis, bienvenida. Bien, bueno, buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan en esta jornada. Bueno, para mí es un placer, una dicha poder presentar a una amiga de la Universidad Surcolombiana, compañera y cómplice de estudios en el momento de formación de pregrado, y me place mucho aprovechar y tener la excusa académica para poder volver a estar en contacto. La profesora Rutseli Cimarra Obeso es maestra del Distrito de Cartagena, profesional en Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena, especialista en Didáctica del Lenguaje y la Literatura, también de la Universidad de Cartagena, con un diplomado en Docencia para la Educación Superior de la Universidad Javeriana, magíster en Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia, ganadora de la beca de investigación sobre lenguas nativas y reconocida como una de las mujeres afrocolombianas del año 2017. Es una impulsora de la lengua palenquera a través de su trabajo comunitario y la publicación de diferentes textos como el Léxico de la Lengua Palenquera, la cartilla Seinaku Pavi, ahora me corrigen la pronunciación, también autora de varios artículos y materiales digitales para la difusión del patrimonio oral palenquero. Algunas de las publicaciones son Enfoques y Caminos hacia la construcción de la etnoeducación, La lengua palenquera, una experiencia cosmovisionaria y significativa de los herederos africanos, Catalina Luango, mediadora entre los difuntos, entre el aquí y allá. Hay un CD interactivo para aprender jugando con la lengua palenquera de 2010. Ahora nos da a conocer la forma de poder interactuar con este CD. Otros textos son documentación de una experiencia viva de la estructura organizativa palenquera del cuadro flor del campo y juntas para revivir nuestras muestras vigentes de la transmisión de valores de la identidad, la cosmovisión y la cultura palenquera. Otros documentos y artículos son prácticas y saberes ancestrales en torno a la niñez en comunidades, y hace más de 15 años viene apoyando el desarrollo de la etnoeducación en la ciudad de Cartagena como docente e investigadora de la lengua y la cultura palenquera. Profesora Rutseli, para nosotros es un placer de parte de la Universidad Surcolombiana, de parte de nuestra decana de la Facultad de Educación, la profesora Zuli Cuellar, y bueno, una iniciativa también del curso de Historia de la Lengua, que están viendo pues el desarrollo de las lenguas en América en el siglo XVI y cómo esta lengua, que hace parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio como colombianos, pero bueno, en el sur de Colombia es muy poco conocida. Hay algunas ideas vagas sobre lo que significa esta lengua,
considerada patrimonio, no solamente la lengua, sino la cultura palenquera. Y pues hoy vamos a conversar en torno a ello. Entonces, nuevamente, nuestros agradecimientos por su generosidad y por estar acompañándonos en este ciclo de conversación sobre educación inclusiva, participativa y con enfoque intersectorial. Bueno, muchas gracias, profesora. Entonces, le cedo la palabra para que nos ilustre y nos enseñe sobre la lengua palenquera. Muchas gracias, Ladis. Muchas gracias, profe Marta. Bueno, tengo que saludarlos en la lengua palenquera. Asinapotat de Mahaná, Asinapotat de Mapiacha, lo que está con Besacusuto. Aquí, pues, Fito, con lo que suto ten, pasuto conocer y lengua, y Mahaná Prieto, y Air, y Palengue, ahí ca Ibera Cartagena, donde suto sentenguesan Vila, Cusa, y toma herencia, lo que suto allá, lima africano, cuma africana, y lo que suto a topetá, ahí paraje, donde suto a vivir. Bueno, muy buenas tardes, les ratificaba el saludo. Maestros y maestras en formación, eso dije en mi lengua palenquera. Hoy vamos a tener la oportunidad de acercarnos un poco más al conocimiento de San Basilio de Palenque, de sus costumbres y principalmente de una de las manifestaciones más significativas de su patrimonio oral e inmaterial, como es el caso de la lengua, pero además cómo esa lengua se conecta con esos inicios en el proceso de fortalecimiento de los referentes culturales y que se apoya en los procesos educativos, en la educación. Vamos a compartir un poco cómo la realidad histórica palenquera y los diferentes sucesos que le acontecieron permitió un trabajo bien sinérgico, un trabajo sinérgico entre la lengua, la cultura y los procesos educativos. Profe, voy a compartir la pantalla, a ver si me permiten. Perfecto. Listo, ahí estábamos como que en el saludo del afiche promocional del evento. Y quiero que veamos la siguiente imagen para que nos ubiquemos en qué comunidad estamos, de qué estamos hablando. Voy a tratar de ampliarlo lo más que pueda para que ustedes observen con precisión. Vamos a colocarlo en modo presentación aquí. Muy bien. Entonces, en esa imagen que están viendo, estamos presentando a la comunidad de San Basilio, una comunidad de mujeres y hombres, principalmente afrodescendientes, que está localizado en la región Caribe, particularmente en el departamento de Bolívar, al norte del departamento de Bolívar. Es un asentamiento básicamente de personas afrocolombianas. La gente de Palenque se denomina gente prieto, es decir, personas negras. San Basilio, como lo presentaba la profe Ladis, todo San Basilio de Palenque es un espacio cultural en sus diversas manifestaciones. Por ejemplo, ahí vemos conectado con su historia una estatua inicial con un hombre que tiene un busto con una mano levantada, que corresponde a Benco Biojó, y de acuerdo con la historia de los palenqueros, este señor, este líder, este cimarrón, fue uno de estos hombres que durante finales del siglo XVI impulsó todo ese espíritu libertario para aquellos pueblos negros, para aquellos palenques que se constituyeron en el Caribe sobre todo, generó todo ese escenario de defensa, de lucha, de resistencia. Así que ese pueblito, ese corregimiento, Palenque es un corregimiento en el departamento de Bolívar. La historia ancestral palenquera conecta a Benco Biojó con la historia libertaria de la comunidad. En Cartagena ustedes van a escuchar mucho de mujeres palenqueras y de hecho cuando vienen a visitar la ciudad, tanto los propios como los extranjeros, casi siempre se toman fotografías con unas mujeres ataviadas con vestuarios de colores que casi siempre están en distintos puntos estratégicos
del centro histórico. Ese tema hay que mirarlo con lupa, porque si bien esas mujeres que venden frutas, que venden dulces en el centro histórico, también han sido representan la resistencia, la lucha y una forma de adquirir recursos económicos para el mantenimiento de la familia y del hogar. Palenque en el año 2005 fue reconocido por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Todo el espacio fue reconocido. Ese reconocimiento se debió principalmente a que conservan, por ejemplo, ese titulito que está arriba, la ritualidad ancestral asociada, la ritualidad asociada con la muerte o la despedida de los difuntos, denominada Lumbalú, también un poco con el tema de las danzas tradicionales, la música tradicional, la gastronomía. Allí en pantalla están viendo un dulce típico palenquero denominado las alegrías. Hay un estribillo incluso que dice alegría con coco y aní, casera, cómpreme a mí, que vengo del barrio Getsemaní. Entonces, eso se conecta mucho con la venta de dulces en el distrito de Cartagena y en las comunidades muy cercanas a la población de Palenque. Y también vemos ahí en la gastronomía una cocada. La profe Ladis disfrutó mucho de esas cocadas vendidas por mujeres palenqueras que se establecieron en varios puntos vulnerables de la ciudad principalmente. Entonces, para ayudar a la familia, estas mujeres vendían estos dulces, tanto dentro de su comunidad, en el espacio territorial de San Basilio, como en los escenarios de la diáspora. Porque eso hay que aclararlo, porque la profe está en Cartagena. La profe está en Cartagena porque Palenque no se quedó solamente en ese espacio en el departamento de Bolívar, cerca de Cartagena, sino que se extendió en escenarios diaspóricos en Cartagena y en Barranquilla. Entonces nosotros somos palenqueros y palenqueras ubicados en los palenques urbanos del distrito de Cartagena y del distrito de Barranquilla. Pero conservamos toda esa esencia palenquera y estamos conectados permanentemente con el territorio ancestral. Ok. También se destaca en la historia de Colombia, sobre todo en el deporte y asociado a San Basilio, aquel gran boxeador que todavía sigue vigente con toda una serie de problemas, Kid Pambelé. Mucha gente empezó a ubicar Palenque a partir de Antonio Cervantes, Kid Pambelé, que obtuvo el primer título de campeonato boxístico para Colombia. Y allí en ese momento fue abrazado por los presidentes, por los ministros y solicitó para su pueblo, para San Basilio, el agua y la luz. Porque en la mayor parte de comunidades como las nuestras, que conservamos un patrimonio cultural bien importante, carecemos de muchísimos recursos que permitirían tener una convivencia mucho más con los elementos del buen vivir que necesitamos los hombres y mujeres que configuramos esta ciudadanía, este Estado. Entonces, Palenque, ese espacio de personas principalmente negras, va a estar conectado con Bencos Biojó, con la música tradicional. Es posible que escuchen ustedes el sexteto tabalá, que es una combinación entre las influencias cubanas que llegaron a finales del siglo XIX a los ingenios azucareros del departamento de Bolívar y los palenqueros que llegaban a solicitar empleo en esos espacios. Entonces, allí también entre cubanos que llegaron a orientar esos ingenios, los palenqueros y palenqueras construyeron ese encuentro y aprendieron algunos referentes musicales. La danza es un elemento súper rico en la comunidad de San Basilio y además todo un conjunto de elementos relacionados con la medicina tradicional, con todo el tema de los sabedores, todo el tema de la espiritualidad, todo el tema de la cosmovisión, en fin, todo eso configura San Basilio de Palenque. Como les dije, en 2005 obtuvimos ese reconocimiento por parte de la UNESCO, pero fue un reconocimiento que se dio producto del trabajo a partir de las experiencias educativas por construir la presentación que llevaríamos a la UNESCO. Participamos activamente en ese proceso. Pero además de todas esas referencias, San Basilio de Palenque constituye una de estas comunidades que posee una lengua nativa, una lengua étnica, una lengua que hace parte de las dos lenguas afrocolombianas que se hablan en Colombia.
más de 65 lenguas indígenas y me imagino que muchos de los estudiantes que están aquí están conectados con esa particularidad que nos une, porque sé que en sus territorios hay muchas comunidades indígenas. En el caso del departamento, en el caso de la región Caribe también hay una cantidad de comunidades indígenas y existen 2 pueblos negros que todavía conservan muchísimas tradiciones. Los hermanos sanandresanos de Providencia y Santa Catalina y los palenqueros y palenqueras que mantenemos ese legado ancestral. Entonces poseemos una de las 2 lenguas afrocolombianas que existe en nuestro país, la lengua palenquera. Ok. Muy bien. Si observamos un poco la historia del país, esa historia del país que se empieza a dinamizar entre mitad del siglo XVI, parte del siglo XVII, el siglo XVIII, nos muestra que la llegada el establecimiento de los palenqueros y palenqueras en ese territorio que les estoy señalando, en el norte del departamento de Bolívar, está conectado principalmente en términos históricos con todo ese proceso de esclavización de africanos y africanas traídos abruptamente de África por los europeos durante el periodo colonial. Entonces, estos hombres y mujeres que entraron por el puerto de Cartagena y que se distribuyeron a lo largo de toda Colombia, no asumieron al 100% una actitud sumisa, una actitud subalterna. Generaron en esos siglos algo que se llamó el proceso de cimarronaje. Hombres y mujeres, después de establecerse bajo el asiento de los amos, entre comillas, utilizo esa palabra, o de estos terratenientes que empezaban a ampliar sus horizontes empresariales en la región Caribe y en Colombia en general, porque hay datos de Palenque desde La Guajira hasta la parte oriental y desde Colombia, empezaron a construir esa experiencia política libertaria denominada cimarronismo, que consistió principalmente en luchar, resistir, escapar, enfrentarse al yugo español y poder constituir poco a poco palenques o pueblos libres. Palenque siempre va a significar pueblo libre, que en algún momento tenía que moverse de un lado a otro porque siempre estaban siendo acechados por los españoles, quienes querían recapturarlos. Esa historia de los palenqueros y palenqueras traídos al puerto de Cartagena en ese momento, también está conectado con Portugal, precisamente porque antes de llegar a España u otros países, la historia dice que Portugal se constituyó en uno de esos centros de acopio en donde los esclavistas llevaban a estos hombres y a estas mujeres a esos lugares. ¿Y por qué Portugal va a convertirse en un punto estratégico? Porque en los estudios históricos del palenquero vamos a encontrar vestigios de algunos elementos léxicos portugueses. Es que se dice que en esas factorías o centros de acopio en donde llegaban estos hombres y mujeres que pasaban a un proceso de esclavización, allí en Portugal se hablaba un pidgin o una lengua de esas vehiculares y mediáticas que servía para generar medianamente procesos comunicativos. Recordemos también que la historia nos dice que dentro de las estrategias de los esclavistas estaba la de intercambiar a hombres y mujeres africanos y africanas provenientes de diferentes etnias. No los agrupaban de un mismo lugar, sino que los intercambiaban. La intención principal era disminuir cualquier brote de amotinamiento, de sublevación. Y entonces allí ocurría ese intercambio lingüístico, porque los africanos y africanas, también hay que precisar, han sido siempre políglotas, han manejado diversas lenguas, con lo que han intercambiado experiencias con las otras comunidades, con las otras aldeas cercanas. Estos hombres y mujeres que llegaban a ese espacio también tenían esa competencia comunicativa, esa competencia lingüística, y los esclavistas lo que hacían era separarlos para no generar amotinamientos. Entonces, los estudios lingüísticos dicen que en Portugal, en esa factoría, se hablaba un pidgin afroportugués del siglo XVI y que marcaba esos primeros elementos lingüísticos que aprendían estos hombres y mujeres que eran llevados a estas factorías.
Muy bien, cuando llegan a América, cuando llegan a Colombia principalmente, les toca amoldarse a la lengua del esclavizador y entonces estos africanos y africanas empiezan a hablar, en el caso de nuestro país, un español con muchos elementos referidos a su historia africana, a su ancestralidad. Ok, entonces eso tiene que ver un poco con la historia del pueblo palenquero y la posibilidad de la adquisición de una nueva lengua, porque finalmente tuvieron que desaprender esas referencias lingüísticas que mata la historia, que mata la cultura, y asumir primero la lengua del grupo dominante y luego, cuando se constituían en palenques, generar una nueva forma de intercambio comunicativo para establecerse como comunidad. Muy bien. La lengua palenquera, los estudios lingüísticos la señalan como ubicada dentro de las lenguas criollas. Las lenguas criollas, en términos generales, son códigos lingüísticos nuevos que surgen por situaciones sociales, culturales, de frontera muy particular y se dan en ciertos momentos históricos. El criollo palenquero hace parte de esas nuevas lenguas que se crean en ese proceso de escape y constitución de palenques. Como les digo, no solamente ocurrió ese proceso de generación de nuevas lenguas con hombres y mujeres provenientes de África, sino que también se dio en el caso de Haití, en el caso de las islas en Centroamérica, en el caso, bueno, de San Andrés, que lo tenemos en la parte insular, en las costas de Estados Unidos, en Europa, sobre todo en las zonas costeras, en los puntos portuarios. Allí se generaron estas nuevas formas de comunicación que los lingüistas han denominado criollos, es decir, lenguas nuevas que se generan por procesos sociohistóricos particulares. Hay un dato que hacia el siglo XVI, finales del siglo XVI, hay un cura denominado Diego de Peredo que dice que cuando arribaron estos hombres y mujeres al puerto cartagenero, se hablaban más de 70 lenguas africanas. Y con el proceso de evangelización e instrucción, muchos esclavistas hicieron que ese legado lingüístico fuera desapareciendo paulatinamente. Muy bien. Con respecto a las características lingüísticas de ese criollo palenquero, de esa lengua nueva que se constituye posterior a ese proceso generado en el siglo XVI, se dice que la lengua palenquera tiene influencias de la familia lingüística bantú. No es la lengua bantú, porque a veces uno escucha que dicen el palenquero es el bantú. Palenquero, no. La familia lingüística bantú aporta muchos elementos léxicos al criollo palenquero, principalmente las lenguas kikongo y las lenguas kibundú. Esto a partir de los estudios comparativos trabajados principalmente por el lingüista Yves Moñino, un lingüista francés que hizo unos estudios, unas descripciones bien interesantes del palenquero e hizo las comparaciones con lenguas africanas, sobre todo las de la familia lingüística bantú. La lengua palenquera en estos momentos coexiste con el español, cada uno con un estatus y unas funciones diferentes. El palenquero principalmente se habla en el espacio familiar, en el espacio del cuagro. El cuagro es la estructura social propia de los palenqueros que se constituye de acuerdo a los grupos etarios. Entonces, en esos escenarios muy de la convivencia, muy de la palenqueridad, en el espacio territorial de Palenque, en Cartagena y en Barranquilla, se hace uso de la lengua. También en los espacios donde alguien no ubica si el joven, la joven o la mujer o el hombre son palenqueros, entonces para verificar la procedencia, entonces te dicen algo en la lengua palenquera. Entonces, los contextos de uso en algunos escenarios se han ido reduciendo, sobre todo en la parte urbana. En la parte rural vamos a encontrar una mayor referencia y uso a la lengua de San Basilio. Muy bien. Listo. La lengua criolla palenquera es oficial en su territorio y hace parte, como muchas lenguas indígenas, de esos procesos de resistencia, de autodeterminación de los palenqueros, pero también de los hermanos raizales,
como parte de sus referentes identitarios, como parte de sus gestas emancipatorias. Si desde el siglo XVII, que más o menos se tiene idea de que se estableció el Palenque de San Basilio, la lengua se ha mantenido, esa es una experiencia identitaria de resistencia que ha permitido que la comunidad siga preservando parte de su patrimonio. Existe una vasta documentación alrededor de la lengua palenquera, estudios sobre todo impulsados por investigadores extranjeros. Hay un trabajo bien interesante de un lingüista colombiano, Carlos Patiño Rosselli, falleció hace cierto tiempo, en un texto que se llama Lengua y Sociedad en el Palenque de San Basilio. El texto tiene una descripción antropológica bien interesante sobre las distintas manifestaciones del patrimonio palenquero, y por otra parte tiene la primera parte, que tiene toda esa documentación, es trabajada por la antropóloga Nina Friedemann, y la parte lingüística es trabajada por el fallecido maestro Carlos Patiño, y para mí es una de las descripciones mucho más cercana a la realidad de San Basilio, a pesar de que se hizo al inicio de los años 80. El maestro convivió mucho tiempo en la comunidad, tuvo mucho corpus lingüístico e hizo unas descripciones muy interesantes alrededor del tema. En los últimos tiempos, muchos, sobre todo en la línea de las mujeres, que hemos iniciado o desarrollado estudios alrededor de la lingüística, hemos impulsado también las descripciones acerca de fenómenos que se observan en la comunidad. Hay que destacar aquí los trabajos del norteamericano Armin Schwegler, el trabajo de Yves Moñino, maestro francés, el trabajo reciente de John Lipsky, que trabaja mucho el tema sociolingüístico, y unos trabajos descriptivos que realizó la lingüista Juana Paula Pérez Tejedor, que falleció hacia el año 2010. También tiene un trabajo bien interesante alrededor de la descripción de lengua. Entonces, todo eso hay que señalarlo como parte de los avances de los estudios e investigaciones alrededor de la lengua palenquera. En esta imagen que les estoy proyectando van a aparecer representaciones de lo palenquero en distintos puntos de la comunidad, en el espacio rural de San Basilio. Entonces, Palenque, Tielamí, Pozangander y Junché. Entonces, por lo general van a encontrar textos en la lengua palenquera y en español. Ataúto Vega, como reza en la imagen que tiene fondo azul, Ataúto Vega es la palabra de despedida, de adiós, cuando se termina una visita, cuando se van a despedir, cuando se termina una reunión. Entonces la expresión en palenquero para la despedida es Ataúto Vega, hasta una nueva ocasión, hasta luego, pronto, en fin. En la escuela de San Basilio, a propósito de las posibilidades de estructurar el currículo desde la autonomía de las comunidades, Palenque, además de la enseñanza del español, aprovecha para crear áreas optativas como, por ejemplo, historia afroamericana. Entonces, en el colegio de San Basilio se enseña historia afroamericana y se tocan esos temas que en instituciones como las que yo hice en bachillerato no se tocaba para nada. Siempre nos enseñaban sobre Europa, sobre América, sobre Suramérica, y no nos enseñaron o no hubo espacio para conversar alrededor de los grandes aportes históricos, económicos, culturales de nuestros pueblos negros, de nuestros pueblos indígenas. Pareciera que en esos procesos de enseñanza nosotros estuviéramos invisibilizados y se superpuso, y se ha superpuesto todavía, una perspectiva europea de las realidades, desconociendo las otras voces, las otras referencias. Y del otro lado, a este mensaje que está en la institución pública de San Basilio, que dice, lengua y palenque hacen da travesaño y cultura. La lengua es un elemento que cruza la vida de San Basilio. Eso es lo que dice allí en ese texto. Y entonces ustedes cuando visiten la comunidad, ya sea virtualmente o en la vida real, van a tener la oportunidad de ver esos portadores de textos que muestran esa lengua propia de la comunidad de San Basilio. ¿Pero qué tiene la lengua? ¿Qué aspectos lingüísticos hay que señalar de esa lengua nativa? Entonces, escogí solo algunos aspectos, porque de pronto no nos da tiempo de conversar sobre todo lo que queremos. En el nivel fonético-fonológico, este rasgo que aparece en la lengua palenquera se comparte con algunas lenguas africanas, sobre todo las lenguas Kikongo y Kibundu. Frente a algunos fonemas oclusivos, los
los elementos fonéticos, los elementos vocálicos se van a hacer como que de manera prenasal. Entonces, la forma de decir boca, barriga, dolor, dos, gordo, gorda, va a producirse en posición inicial, sobre todo, prenasalizando ese fonema. Entonces, los palenqueros y palenqueras van a hablar de boca, barica, dolor, do, golo, galá, para expresar palabras como boca, barriga, dolor, dos, gordo, gorda. El español va a ser un elemento léxico que va a influir fuertemente en la estructura de este criollo. Sin embargo, vamos a mirar algunas distancias. Por ejemplo, fonéticamente, ese fenómeno de la prenasalización. Otro fenómeno que ocurre mucho en la lengua palenquera es la reduplicación de segmentos de algunas lexías, tal vez para ratificar, tal vez para hacer énfasis en lo que se está diciendo. Estas lexías reduplicadas pueden ubicarse dentro de los sustantivos o nombres, o pueden ubicarse dentro de los adjetivos. No tenemos un registro de reduplicación en palabras que indiquen acción, principalmente, sino en palabras que indican movimiento, que se ubican dentro de la categoría de los nombres o de los adjetivos. Esta presentación de los segmentos reduplicados corresponde a nombres de animales, sobre todo animales que están en la zona del monte, del bosque. Chau chau, cherre cherre, cico cico, trona trona, corresponden a tipos de serpientes, tipos de hormiga, con lo que se le hace una similitud al sonido que producen. Y un tucu tucu es lo que en español podría significar un vaído, un desmayo. Entonces, esos son segmentos que se reduplican y que son fenómenos que ocurren fundamentalmente en la lengua palenquera. ¿Qué otros fenómenos fonéticos podemos observar en la lengua? El fenómeno conocido como parágoge, en donde a una estructura silábica, al final de la palabra se le agrega una vocal. En la estructura silábica que termina en una consonante, se le agrega una vocal. Por ejemplo, entonces, en palabras como quién, entonces en la lengua palenquera ustedes van a escuchar que la gente dice quiénes, totales, brioso. Esa voz que termina en una consonante, en palenquero se le va a agregar ese elemento vocálico, sobre todo al final de consonantes como N, L y S. También van a aparecer fenómenos como aféresis, en palabras que del castellano pasan al criollo, como por ejemplo, para decir el pronombre de la primera persona del plural, en palenquero los hombres y mujeres dicen suto, suto, nosotros y nosotras. La forma suto no tiene femenino, solamente está la versión suto. La palabra amarrar, que consiste en, es la palabra que en español significa amarrar. Observen que la aféresis es la supresión de la sílaba al inicio de la palabra. Otro ejemplo es cundí, para hablar de esconder. ¿Qué otros fenómenos? Las alteraciones o metástasis en la pronunciación de algunas sílabas. Entonces, la voz dormir, que se pronuncia del español, en palenquero va pasando drumí. Observen que además de la alteración, hay la prenasalización de ese fonema consonántico oclusivo que tiene lugar en ese elemento léxico. Barica, pédiga. Entonces, se alteran los elementos silábicos y así se expresa en palenquero. Y otra marca muy común en la región Caribe, incluso en el Pacífico colombiano, cuando se hace uso de la variante del español, en la lengua palenquera va a haber la asimilación o eliminación de algunos grupos consonánticos, como por ejemplo en el caso de pecado, pecueso, cuaquea. Esos fenómenos van a aparecer en la lengua y han sido registrados por estos estudios lingüísticos que les he señalado. Entonces, eso principalmente en términos fonéticos fonológicos. En el habla palenquera también vamos a escuchar, y sobre todo la gente del Caribe va a poder identificar, y yo se lo compartí, y lo reflexionábamos con la profe Marta la vez anterior,
y era que la gente que vive en el Caribe sabe cuando una persona de Palenque cuando alguien es proveniente de Palenque por la forma en que habla el español. El tono de voz aumenta, la gente de Cartagena dice que tienen un cantadito, y a veces cuando se van a mofar de los palenqueros y palenqueras, entonces dicen palenquerito, palenquerita, tratando de asimilar esa forma, esos elementos prosódicos que acompañan las expresiones propias del palenquero y la palenquera. ¿Qué más podemos decirles? Por ejemplo, un regalito que les estoy compartiendo aquí. La forma de los pronombres personales en lengua palenquera nos demuestra esa condición de criollo. Son lenguas nuevas que aparecen en contextos sociales particulares, pero también son lenguas nuevas que se crean uniendo varios elementos léxicos. En el caso de la lengua palenquera, en el tema de los pronombres, vamos a encontrar esas experiencias lingüísticas que alguna vez tuvieron estos hombres y mujeres esclavizados y que los influyeron tanto que permitió constituirse en referentes para estructurar su lengua propia. Por ejemplo, el pronombre de la primera persona en la lengua es I, el de la segunda persona es bo, y el de la tercera persona es L, la tercera persona del singular. Observen que esas formas bo y L pueden aparecer en portugués e incluso en francés, ¿verdad? En el caso de L, que es el pronombre personal de la tercera persona del singular, en la lengua palenquera, esa versión no tiene la forma ni masculina ni femenina. Son los contextos comunicativos los que les permiten a los receptores entender el mensaje proferido por el emisor. Entonces, el abai, ¿quién se fue, él o ella? Solo el contexto le puede indicar a los hablantes de quién o quién se está hablando. De igual manera, con el pronombre personal de la primera persona en plural, suto, les he dicho, no existe suta en palenquero. Enú, que es la forma de ustedes, y algunos hablantes pueden ustedes escucharlo decir también utere. Ané, el pronombre de la tercera persona del plural, significa ellos o ellas. Entonces, muchas formas en palenquero van a tener conexión con vestigios de lenguas africanas hablantes de estos hombres y mujeres que, impulsados por ese espíritu libertario, constituyeron palenques. Y en esa construcción de esa nueva lengua, entonces van a aparecer algunos referentes de otras lenguas. Los estudiosos a veces utilizan la metáfora de la colcha de retazos para referirse a las lenguas criollas. Es que ese proceso de esclavización, de estar en un lugar, de estar en otro, después de escaparse, algunos morían, otros resistían, creaban el palenque, los perseguían. Entonces, para que establezcamos una lengua también necesitamos ubicarnos en un espacio territorial. Y mientras se dio ese proceso, entonces muchas voces primigenias de estos hombres y mujeres se perdieron y les tocó idearse esta forma de comunicación que permitiera la interlocución entre todos. Porque recordemos que los esclavistas, dentro de sus estrategias, estaba la combinación de hombres y mujeres, de manera que no pudieran tener una lengua común. Entonces, en ese proceso creativo, tocó valerse de todas esas experiencias que habían adquirido, que habían apropiado en esas interacciones con otras personas. Muy bien. En esa parte morfosintáctica, cabe señalar también cómo se forma el plural en palenquero. Aquí me faltó la tilde, vamos a ver si me deja. Ok, en la lengua palenquera, la forma para construir el plural no ocurre como en español, que agregamos S o S a la palabra. En palenquero hay una partícula que se antepone al sustantivo, es la partícula ma que ustedes están observando allí. Si yo quiero decir, los estudiantes, yo digo maetulé, el sustantivo siempre va a permanecer en singular y la partícula ma que le antecede es la que va a ser indicadora de la idea de colectivo, la idea de varios, la idea de muchos. Entonces, en este ejemplo, ma casa, casi todo y ma libera, las casas o casi todas son de los liberales. O cuando digo de manera indefinida,
Y tan saca un mamatica ñame. Voy a extraer unas plantas de ñame. Observen bien que antes del sustantivo nombre está la partícula ma, que es la que permite la construcción del plural en la lengua. Aquí otros ejemplos con esa partícula ma. Mamonacito, tajarria apu. Ma antecediendo a la palabra monacito, que significa niño o niña. Monacito puede estar en singular, en femenino o en masculino. Mamonacito, mamonacita, tajarria apu. Los niños o las niñas están cargando agua. Machangaína, tamacanía. Changaína es la palabra que en palenquero significa mujer, dama. Entonces, las mujeres. Machangaína quiere decir las mujeres están trabajando. Macanía es el verbo trabajar. Machechelo, atrompia, kumajutaro. Los policías, la palabra chechelo en palenquero es policía, machechelo, los policías agredieron a los bandidos. Algo así traduce esta última oración que ejemplifico. Pero aquí es para que veamos la función de la partícula ma antes del nombre, que va a ser la indicadora del plural en la lengua. En el caso de la construcción del tiempo, del aspecto y el modo, este es uno de los aspectos gramaticales en donde el palenquero dista mucho del español. Recuerden que en español, en los distintos tiempos verbales, los verbos en presente, pasado y futuro, por los sufijos que se le adicionan, van diciéndonos o indicándonos el tiempo, el aspecto, el modo, ¿verdad? En el caso del palenquero, los verbos se mantienen invariables. Drumí, ahí está en todos los tiempos. Drumí, que es el verbo dormir, ¿verdad? El verbo se mantiene invariable, no cambia. Aquí sucede algo como en la construcción del plural. Las partículas que anteceden al verbo son lo que me van a indicar el tiempo en que se está realizando la acción. Si yo digo Yandrumi, la partícula A, que está en color como sepia, me va a indicar que fue una acción que ya sucedió. La partícula A va a ser indicadora de las acciones en tiempo pasado, perfectivo, cumplido. Si yo digo Bo Tandrumi, Bo, que es el pronombre de la segunda persona, tú estás durmiendo. El ta va a representar la acción como si estuviera realizándose, el presente progresivo que se llama. Y el futuro, en la lengua palenquera, va a ser la forma tan. Y tan come, si yo digo y tan come, voy a comer. No está el cambio en el verbo, sino en la partícula que le antecede. En este caso, tan va a ser la indicadora del futuro. En la oración que les planteo, dice, Suto tandrumi, nosotros dormiremos. Nosotros dormiremos. Observen nuevamente, repito, el verbo se ha mantenido invariable, pero las partículas que le anteceden son los que me van a indicar lo que está sucediendo. Ane hacen drumi, ellos suelen dormir. Enu hace bandrumi, ellos solían dormir. Entonces eso es para que veamos un poco, en términos generales, lo que sucede en estas otras formas lingüísticas que hacen parte de la diversidad lingüística del país. Precisamente no todas las lenguas se mantienen igual. No podemos caer en el error de que para la caracterización de algunas lenguas, algunos estudiosos inicialmente decían que esta era una deformación del español, que era un español mal hablado, y los estudios posteriores de lingüistas serios, de antropólogos serios, demostraron que había muchos aspectos en que la lengua distaba de las formas propias gramaticales del español. Y la forma y la construcción del tiempo y el aspecto y el modo muestra esa dinámica gramatical de la lengua palenquera que la hace una lengua criolla, una lengua propia, una lengua ancestral, identificadora de los hablantes nativos de San Basilio. De igual forma pasa con el creol sanandresano. Muy bien.
En el caso, y todavía seguimos en la parte sintáctica, algo que puede suceder en la lengua palenquera tiene que ver con las formas de la construcción de la negación. Entonces, hay 3 formas de construir la negación en la lengua de San Basilio. Por ejemplo, al final de la oración, miren bien dónde está la negación, está al final de la oración, esa es una de las formas. Y saber y eso no sé de eso. Tengo venú, él o ella no tienen ganado, no tienen reses. Ngombe es la palabra que en palenquero quiere decir reses. Entonces, tengo venú. Miren que en el segundo ejemplo no está L, sino E. Una forma de decir el pronombre personal de la tercera persona, además de L, es la forma E. Y los hablantes de la comunidad perfectamente pueden distinguir ese uso. Entonces, en palenquero hay 3 formas de construir la negación. Un primer caso, la negación va al final de la oración. En un segundo caso, la negación va después del pronombre, del sustantivo o de la oración que se profiere. Aquí, en esta forma, hay una construcción muy cercana al español, en esa segunda descripción que se ha registrado de lo que ocurre en el criollo palenquero. Ané no tengan andrumí. Ellos o ellas no tienen ganas de dormir. Nundalo asina. No le des de esa manera, no le des así. Entonces, en esta forma, en donde la partícula negativa está casi al inicio de la cláusula, entonces decimos que allí se asemeja a la forma en que se construye la negación en español. Pero la tercera forma dicta también un poco del español y aparece la forma de registro de la doble negación con fines más enfáticos, de precisar algún aspecto que se está señalando. Entonces, la doble negación. No comes ese pecado, no te comas ese pescado, no comas ese pescado. Él nunda encomienda a mí, él no dio la encomienda, el paquete, el artículo. Entonces, cuando se utiliza la doble negación, es con fines enfáticos, con la necesidad de señalar un aspecto muy puntual en eso que se está diciendo. Muy bien. Entonces, esas son algunas de las ideas que en términos generales les comparto sobre el criollo palenquero. Sus formas fonéticas fonológicas, en donde en un primer aspecto es esa forma prosódica de expresarse cuando se hace uso tanto de la lengua palenquera como del español que hablan los palenqueros, los fenómenos de aféresis, parágoge, metástasis, la reduplicación de algunas lexías, la forma de construir el plural, la construcción gramatical del tiempo, el aspecto y el modo, la negación. Entonces, todos son algunos aspectos que aparecen en esa lengua criolla que surge en ese proceso de establecimiento de palenques, cuya historia está conectada con el periodo de la trata esclavista. La vida no ha sido siempre fácil para reconocer esta lengua en las comunidades que quedan cerca de la zona rural de San Basilio y las experiencias de los niños y las niñas, de los jóvenes palenqueros y palenqueras en el distrito de Cartagena, en Barranquilla y en las ciudades de la costa caribe, en donde se asentaron estos espacios diaspóricos. Yo fui víctima de burlas en el colegio porque nos tocaba estudiar con niños y niñas. Algunos eran afrodescendientes, pero no entendían su condición afro. Eran afrodescendientes no palenqueros, porque hay que hacer esa distinción. Somos afro en el Caribe, pero afro-palenqueros. Hay otros afro provenientes de la zona insular, provenientes de la zona rural que se establecen en la ciudad. En el caso mío y de muchos y muchas de mis hermanos y hermanas, somos afrodescendientes palenqueros y palenqueras, o negros palenqueros. Y esa situación con otros negros y negras generaba procesos también de discriminación. Además, teníamos que asumir la discriminación generada por los niños blancos mestizos o los otros que no tenían claridad con respecto a sus referencias étnicas. Entonces se burlaban de la forma en que hablábamos en español. Y si por algún motivo descubrían esas prácticas tradicionales de nuestra comunidad, la pasábamos feo en el colegio y con los otros vecinitos que vivían en las zonas donde nosotros estábamos localizados. Entonces empezaban a burlarse.
cuando alguien muere en la comunidad de San Basilio de Palenque, y perdonen que haga el salto, se hace la ritualidad de despedida o lumbalú. Y en el lumbalú la gente llora. Y esa forma de llorar se llama aleco. No se llora como si tú no estuvieras sintiendo al muerto. Tú tienes que desahogarte. Y se hace con unas voces estruendosas y de lamento. No se prepara. Eso no está predeterminado. Tú sientes el sentimiento, y valga la redundancia, y tú expresas tu sentimiento. A mí me ha pasado y yo no tengo que ver con quién está ahí. Si me duele el muerto, yo lloro lo que tenga que llorar y expreso lo que tenga que expresar. Y así le va a pasar a la gente de Palenque. Pero cuando otros veían esas formas extrañas y extremas de expresar el sentimiento, eso no se entiende. Entonces, sobre todo los niños y las niñas y los jóvenes éramos víctimas de la burla y el relajo cuando llegábamos a la escuela, porque ellos no entendían esa parte. O cuando se hacen los encuentros de cuadro. Los encuentros de cuadro es que los hombres y las mujeres de un mismo grupo generacional, porque los cuadros son parte de la estructura organizativa palenquera, se inicia desde la infancia y termina hasta que muere el último de los miembros. Mi abuela murió el año pasado, la señora Esperanza Miranda, y con mi abuela solamente quedan 2 personas que eran de ese cuadro, del cuadro el 14 de San Basilio se llamaba. Solamente queda una persona viva. Entonces, cuando ya muere esa última persona, ya sabemos que el cuadro se ha acabado. Mi papá y mi mamá hacen parte del cuadro Flor del Campo. Y nos ocurría mucho que cuando en la casa era espacio para hacer el encuentro del cuadro, porque se rotan en las distintas casas, ya sea, si hay que estar en Cartagena, la gente que vive en otras ciudades viene a esa fecha, porque es el espacio del encuentro. O se tienen que ir a Palenque, o se tienen que ir a Barranquilla, entonces rotan los espacios. Entonces, la anécdota es que cuando se reunían en la casa, o Ladis de pronto ubica en el barrio San Francisco, donde había tanto palenquero y palenquera, y se encontraba esa palenqueridad, ustedes se imaginarán. Al día siguiente, cuando íbamos al colegio, burlas y relajos, porque la gente no entendía por qué esa gente estaba tan alegre en ese espacio, o sea, no entendía, porque además la voz de los negros y de las negras tiene un micrófono incorporado, entonces es extremadamente alta y eso no se entiende. Y unos vecinos preguntaban que si había que llamar a la policía, que si estaban peleando. No, estaban compartiendo, porque los encuentros no se hacen todos los meses, se hacen 3 o 4 veces al año. Y hay gente que tiene tiempo sin verse y este es el espacio para encontrarse. Entonces, esa expresividad va a ser extrema. Entonces, el otro no entiende esa forma de construir las relaciones, las interacciones sociales. Entonces, ese era otro escenario de burla. Y la idea que comíamos pescado. Entonces, que los negros y las negras, sobre todo los de Palenque, comían pescado todos los días. Éramos víctimas también, nosotros y nosotras, porque olíamos a pescado. Y cuando no queríamos pescado, mi madre decía que los demás no tenían con qué comer pescado y nosotros no entendíamos. ¿Por qué la gente se burlaba de nosotros por comer pescado? ¿Y por qué mi mamá daba esa respuesta tan simple? Cuando ya fuimos entendiendo un poco más el mundo, descubrimos que en efecto los otros niños no tenían ni pescado, ni carne, ni pollo. Eran niños que no tenían nada. Pero porque se había establecido esa ridiculización del afropalenquero, entonces una forma de estigmatizarte era que olía feo. Y el pescado tiene un olor particular. Entonces, aunque no hubiésemos comido, siempre nos endingaban esa parte. ¿Cuál fue la estrategia allí? Los procesos educativos. Los procesos educativos y posteriormente la concreción de ese proceso en una apuesta etnoeducativa que inicialmente se dio sin ese nombre técnico, tanto para los pueblos indígenas como afrocolombianos, que venían haciendo sus propias acciones de educación propia, sin colocarle todavía ese adjetivo o ese nombre de etnoeducación. ¿Por qué las comunidades indígenas y afro empiezan ese trabajo fuerte? Porque no solamente nos tocó a nosotros como negros y negras, nos tocó también a los indígenas, a los gitanos y a otros hermanos que vivieron esos procesos de discriminación porque los demás no nos entendían y nosotros teníamos que asimilarnos a la idea del otro. Entonces sucedió mucho que no queríamos llevar nuestro pelo rucho
no debíamos tener nuestras trenzas porque se iban a burlar de nosotras, porque nos echaban manteca negrita y entonces esa niña huele a manteca negrita, no puede hacerse gajitos, mira qué pelo feo. A mí me decían que parecía Poncio Pilato porque se me salía el pelo por aquí y entonces se burlaban y yo no entendía. Pero mi madre, mi abuela decía, qué peinado bello. Yo decía, si supieran ellas lo que pasa cuando salimos de aquí, de la casa, se burlaban de la forma en que hacíamos todo. Entonces eso generó en mi generación y las generaciones antes a la mía, porque hemos ido viendo que en la medida en que van transcurriendo las distintas generaciones, los procesos se han mejorado gracias a las acciones educativas en el distrito y en todo el país. Las iniciativas de los movimientos sociales ha sido un factor bien interesante, pero además que muchos líderes nos hemos puesto la tarea de hacer comprender al otro que esas son otras apuestas. Entonces, los procesos de aculturación y negación del acervo cultural ancestral se dieron por esas prácticas discriminatorias, se perdieron muchos referentes identitarios, los primeros maestros y maestras, ojo, maestros y maestras que estamos aquí, fueron terriblemente horribles para San Basilio de Palenque, porque esos primeros maestros incitaron a la pérdida del patrimonio cultural, porque los niños y las niñas hablaban feo, porque no se debía llorar de esa manera, porque no se debían expresar de esa manera. Y allí es donde les digo que el trabajo alrededor de las incidencias de los movimientos sociales, sobre todo el movimiento social afrocolombiano, que muchos jóvenes que me antecedieron, porque ahí yo soy como de la quinta o sexta generación de esa gente que empezaron a comprender desde su instancia en la universidad y desde su militancia en el movimiento social, empezaron a entender que lo que realmente tenían era una joya y había que hacer el proceso de convencer a los mayores de que su patrimonio cultural había que reivindicarlo, reconocerlo, colocarlo en primer plano. Y entonces en ese proceso que empezaron estos jóvenes, mi papá y mi mamá participaron de esos ejercicios inspirados en la propuesta de Paulo Freire, incitaron a estos jóvenes. Entonces, en el distrito de Cartagena y la documentación de esa experiencia empezaron a colocar como pretexto a enseñar a leer y escribir y la parte aritmética a los adultos, y lo que hacían a través de ese proceso de instrucción era generar espacios de diálogo alrededor de la cultura. Y 10 años después, 15 años después, esa situación de desconocimiento, esa situación de pérdida de los referentes se transforma en la posibilidad de recoger la historia de la comunidad y colocarla en primer plano. Y a partir de allí empiezan esos primeros insumos para pensar en unas apuestas educativas que reivindicaran los referentes culturales, pero además apostaran por el desarrollo de esas comunidades. Entonces, en Cartagena y Barranquilla, los escenarios diaspóricos permitieron esto y esa inspiración, porque hubo muchos maestros en las universidades que se convirtieron en aliados de estos jóvenes palenqueros y palenqueras y los incidieron significativamente. Entonces, se coloca la reflexión en una nueva apuesta en valor de la vida, de la historia, de las manifestaciones palenqueras en el territorio ancestral y en los escenarios de asentamiento de la diáspora. Se pensó estratégicamente, no desde la escuela, sino desde el movimiento social, desde el trabajo social, en articular los procesos educativos, la cultura y el desarrollo. Hitos importantes en el caso de San Basilio de Palenque, en el territorio palenquero. La maestra Dorina Hernández Palomino, la primera maestra palenquera, iniciadora de la etnoeducación en San Basilio. Ella, que fue la primera nombrada, empieza todo ese trabajo de enfrentamiento con esos otros maestros que no querían que se resignificara el patrimonio cultural a partir de la concientización del mismo, sino querían detenerlo. Entonces la maestra Dorina allí fue una talanquera y un bastión importante para el caso de San Basilio. Pero posteriormente, con el nombramiento de la profesora Teresa Casiani Herrera, palenquera, pero también de los aliados, porque Palenque encontró una ventaja, y es que algunos de sus maestros que no eran de la comunidad se metieron en la comunidad
para aprender. Entonces hay que destacar ahí al maestro Luis Rodríguez Manotas, un hombre blanco mestizo, pero que se metió en la comunidad, y en este momento ya no está, y aprendió y apropió muchos de los referentes. Y todas sus investigaciones posteriores empezaron a hablar de la comunidad de San Basilio. De igual forma puedo señalar al profesor Luis Manuel Marrugo del área de las ciencias naturales. Junto con los estudiantes empezó un proceso de reexploración del territorio y empezaron a visibilizar de una mejor manera los cuerpos de agua, sus historias, las prácticas ancestrales de producción agrícola, el tema ambiental y todo eso. Ese trabajo que empezó con algo que ellos llamaban Cabildo Verde hizo que esas generaciones transformaran sus imaginarios y permearan los imaginarios de las generaciones posteriores. El profesor Bernardino Pérez, Luis Rodríguez y Luis Marrugo no eran palenqueros, pero se metieron en el tema. Teresa Cassiani y Bernardino Pérez, Teresa de las Ciencias Sociales, fue quien lideró todo el tema de incorporar en el currículo la asignatura de historia afroamericana, en donde se contaba la historia de cómo ellos y ellas llegaron al territorio y cómo fue la formación de los palenques, porque a nosotros nadie nos dijo cómo eran los palenques. A nosotros nos dijeron que los indígenas tenían los pies en el suelo y que le quitaron sus tierras y ya. Y luego nos cuentan una historia española y uno termina creyendo que nosotros somos españoles. Y en el caso de los palenqueros, de los negros y negras, no se vinieron a hacer las murallas. Entonces cada vez que te veían, entonces la gente pensaba negro, esclavo, murallas. El trabajo de estas personas empezó a cambiar un poco los contenidos en el proceso de enseñanza, pero además el liderazgo de algunas personas en la comunidad. Y aquí tengo que señalar a la rezandera Concepción Hernández, que en la comunidad no la conocen con ese nombre, se llama Seño. Y entonces la maestra Seño, además de ser la rezandera del pueblo, junto con la maestra Teresa, constituyeron los semilleros con niñas para enseñarles las oraciones que se utilizaban en la despedida del muerto, los tiempos, cómo arreglar el altar. Entonces, con las maestras popular Seño, entonces empezaron a hacer ese trabajo. Con el maestro Rafael Cassiani, la voz líder del Sexteto Tabalá, empezaron a trabajar los sexteticos, es decir, grupos de niños imitando, emulando a los grandes sexteteros, Cayetano Blanco, Graciela Simancongo. Y por otra parte, la agrupación de la extinta perteneciente a la estirpe Batata, que son esos palenqueros conectados con el tambor, Graciela Salgado, Dolores Salinas, que tienen una agrupación, algunas de ellas murieron y las hijas las han ido relevando, constituyeron una agrupación llamada Las Alegres Ambulancias. Entonces se crearon pueblos como agrupaciones musicales como las Estrellas del Caribe, los Mascapanela, y otros esteticos y otras agrupaciones, los Hijos de Benco, y siguieron ese legado musical, lo que imprimió desde la escuela un trabajo de renovación generacional, ¿verdad? Y entonces morían los abuelos, pero quedaba la semillita ahí de otro grupito. Muchos líderes estudiantiles, muchos niños, muchas niñas, entonces se trabajaron las escuelas de música, de danza, de lengua, desde la misma institución educativa que en Palenque se llama Benco Biojó, de San Basilio de Palenque. Entonces la conexión educación, cultura y desarrollo se ha convertido en un pilar fundamental para el trabajo, tanto en Palenque como en Cartagena, mucho más que en Barranquilla. No sé si es por el tema del movimiento social, el tema de menos permeación de lo político, politiquero. Entonces ha permitido que Cartagena marque la tendencia en la reivindicación de muchos procesos. En este momento, en Palenque, la única institución pública es etnoeducativa. Y en el distrito de Cartagena, de las 100 y pico de instituciones que hay, oficiales, alrededor de 30 ya han sido focalizadas como etnoeducativas. Y están ubicadas algunas en la zona urbana y muchas en la zona rural. Y casi todas esas zonas rurales tienen gran fuerte presencia de otros y otras hombres y mujeres afrodescendientes. Y desde allí también se ha sensibilizado a los maestros, no de manera fácil, para que emprendan esa tarea de reivindicación. Entonces, yo hablo mucho y creo que ya. No, Ladis, si me permites, yo tengo que decir varias cosas, o sea,
Igual, bueno, hoy estamos en otra dinámica, pero no, Roseli, muy interesante. De verdad que se puede mirar tu conversación desde varias aristas. Yo tengo mi pregunta propia y sé que en esa pregunta tú te vas a demorar otra media hora, entonces no sé si aquí hay unas preguntas del público, entonces Okay. no sé, Ladis, si antes que tú tomes la palabra para hacer como ese primer cierre entonces leo las preguntas del público, o si quieres leerlas tú, como quieras, Ladis, yo quiero. O sea, no. Bueno, no, como hay varias preguntas y de pronto el tiempo no nos da, yo prefiero hacer el cierre ya con las últimas preguntas. La primera es de Juanita Vidarte, dice, ¿cómo ve la pervivencia de la lengua palenquera en los próximos años en el país? Se refiere a la lengua de Palenque en el país en general. Sí, sí, la lengua palenquera en los próximos años en el país. Por eso que supongo, ¿no? Que como hay algunas lenguas que han desaparecido, han ido desapareciendo, me imagino a partir de qué dinámicas se está fortaleciendo la lengua y cómo ve esa supervivencia. Muy bien. Si me permiten más adelante, quiero que ustedes vean un videíto de una agrupación que se llama Convileza a mí, que son jóvenes haciendo hip hop palenquero, en lengua palenquera. Se llama rap folclórico palenquero. Entonces, si ese grupo juvenil está haciendo música en la lengua ancestral, son jóvenes como ustedes, entonces ahí tenemos garantía de que se siga trabajando de generación en generación. Tenemos muchas situaciones polémicas. En primer lugar, Palenque es un corregimiento que depende de un municipio súper pobre como es Maates, ¿verdad? Yo creo que Palenque es lo más importante de ese municipio, se las digo enseguida. Es lo más importante. Lo que van a buscar la gente es a Palenque, no van a buscar al municipio. Entonces, muchos proyectos y muchas acciones se vienen realizando. El colegio, desde el proceso educativo, está aportando en que los niños, los jóvenes, nosotros desde el equipo de educación del movimiento, no desde la instancia del Estado, del movimiento social afro, estoy coordinando un poco el trabajo en Cartagena y Bolívar, estamos haciendo eventos, invitando a los maestros, pero también estamos produciendo materiales para que los niños de la diáspora no les pase lo mismo que a nosotros, pero también esos materiales están en interlocución con el bonche de Palenque. Bonche quiere decir el grupo, o con el bonche de Barranquilla. Estamos en actividad, nos faltan recursos, nos falta difundir más los materiales, porque no todo es color de rosa. Nos falta, hay que luchar mucho más con muchos de los maestros que se convierten en obstáculos y barreras, pero venimos haciendo la tarea. Y no solo, pero además de eso, la música que se está produciendo, mucha música en lengua palenquera. Y cuando tú produces música, los niños y las niñas y todos estamos cantando. Entonces estamos haciendo ahí mucha música. Ahí estoy viendo a Sammy, que debe conocer muchas de las canciones de Ane Swing. Entonces, Ane Swing, que es un grupo de música champeta criolla, cantaban en lengua palenquera. Y entonces eso también ha hecho que, de alguna manera, se visibilice ese acervo, con todas las dificultades, porque todavía somos víctimas de discriminación, de que eso es feo, de que eso debe desaparecer, que la evolución, entonces la gente piensa que evolucionar es hacer que desaparezcan tus referentes. Entonces, estamos avanzando, pero también hay obstáculos, como muchas de las situaciones del país. Yo la veo bien, pero hay que seguir trabajando muy duro. Aquí hay otra pregunta que creo que se relaciona, dice, ¿cree que desarrollar cátedras o cursos de la lengua palenquera en universidades y colegios contribuirá a la disminución de la estigmatización y discriminación de la raza negra palenquera? Ahí hay dos cosas. A veces las manifestaciones del patrimonio pues no se llevan a las instancias de educación superior, se instrumentalizan tanto que tú terminas perdiendo el horizonte. Eso también lo tengo que decir, y a propósito que están en un programa de
de formación, y yo he estado en algunas universidades donde, por ejemplo, se les exige que trabajen en cátedra de estudios afrocolombianos. Y eso parece más como una imposición que es realmente como un trabajo que impacte, que se conecte con la comunidad. Entonces, le asignan la cátedra a alguien que no sabe nada del tema, pero que hay que completarle la carga académica. Entonces, en esa línea, hay que ser muy cuidadoso cuando tú asumes el desarrollo de procesos de formación en los espacios universitarios. Tienen que estar muy articulados con gente de la comunidad, que no sean el proceso mecánico, que no sean como nos enseñaron inglés, que Colombia, con tanto tiempo que nos enseñaron inglés, deberíamos ser todos bilingües. Y pasamos y luchamos y nos toca duro aprender el inglés. Así sucedería con la lengua cuando se hace como despersonalizado de la parte cultural. La lengua es vida, la lengua es viva, no es solamente gramática. La gramática es como el esqueleto sin cuerpo, sin gente. Cuando tú le metes la cultura o la enseñanza de la lengua, entonces, si yo digo, Mini Cusuto, vengan con nosotros, entonces el Mini Cusuto tiene sentido cuando tú entiendes que eso hace parte de una parte importante de la comunidad. Cuando yo digo, conviles a mí, amigo o amiga de mi alma, de mi corazón, entonces ya al ponerle corazón a esa palabra, entonces tú le estás sintiendo mucho más la realidad. Entonces, claro que sí, estoy de acuerdo con los procesos formativos, con las actividades en los espacios de educación superior, en los espacios de la escuela, y llámese escuela primaria, bachillerato, media, ¿verdad? Pero también estoy de acuerdo en que si llega a esas instancias, que la universidad realmente, y si queremos lo podemos hacer, haga ese ejercicio de lo académico, pero conectado con lo cultural, que no aleje las manifestaciones de las comunidades. Tiene que estar en el corazón de las comunidades. Y en las comunidades hay muchos sabedores que no tienen el conocimiento académico formal, pero sí tienen el otro conocimiento que permite que esas epistemologías se encuentren y generemos un producto bien interesante, un proceso, más que un producto, un proceso. Bueno, antes de la otra pregunta, es que acá me surge algo, es que en ese sentido, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que es por ley debería ser obligatoria en todo el territorio, debe también nacer de los contextos donde esté la población, más que, no sé, se me ocurre, por ejemplo, si tenemos población indígena mayoritaria, entonces la formación debe estar por ahí. Y me parece que la cátedra es un reconocimiento más desde la cultura porque hace parte de la nación colombiana, ¿no? Pero si no hay, por ejemplo, una fuerte comunidad afro en la institución, pues creería que se vuelve como más un requisito que algo que nace de una necesidad, ¿no? Es algo que, una inquietud que dejo acá. Bueno, voy a seguir con la siguiente pregunta. Dice... ¿La lengua palenquera se constituye entonces como un rasgo de identidad cultural? Es uno de los referentes más importantes de la identidad cultural palenquera. Y de hecho, bueno, a mí, a veces cuando tengo trenzas, porque en Cartagena utilizan muchas trenzas, entonces ahora no tengo, porque paso trenzada así como la maestra Marta, que me encanta. Y la gente también dice, ¿y tú trenzas? Pero ahora quería tener mi pelo rucho. Entonces... cuando te ven y no saben si eres de Palenque, entonces te dicen, Monacito, y voy a Monari, ¿quién es? Entonces, utilizan la lengua para reafirmar o confirmar tu procedencia étnica. O cuando yo me encuentro con alguien que tengo días sin verme, entonces hablamos en lengua palenquera. Así sea que el otro no sepa mucho, me dice 2 o 3 cosas y ahí está ese elemento sinérgico. Entonces, en San Basilio la lengua va a ser un elemento súper importante de la vida. Y cuando hay un velorio, cuando hay reuniones de cuadro, la lengua se salta y se coloca en primer plano. O sea, va a ser siempre un rasgo distintivo de la población palenquera. Gladys, yo quiero un momentico mientras tú, digamos, tienes algunas preguntas que se parecen. Pero quiero contarte, Ruthceli, que aquí entre el público está la profesora María Isabel Mena. Y entonces yo sé que María, por ahí por donde estás, quisieras hablarle a Ruthceli, María.
Yo no sé ella cómo está en un panel de sin saludarme, sin hablar. Yo no entiendo. Esta gente de Palenque es así. Ay, qué alegría verlas, qué alegría escucharte, además con toda esa fuerza, escuchar todos estos planteamientos y definitivamente el país se ha perdido durante mucho tiempo toda la riqueza de su gente negra, de su gente palenquera, de su gente raizal, y aquí estamos invitando y estimulando y sensibilizando para que cada vez se metan más al paseo. Qué rico verlas. Claro que sí, Mari, claro que sí. También me siento muy agradada de que tú estés aquí y resaltar también tu papel visibilizador, luchador, de todas esas experiencias que también nos has compartido, que nos has inspirado y que nos estamos acompañando porque entre todos, tanto los estudiantes de la universidad, los maestros, todos tenemos que apostar porque creemos en esto. Si ustedes están aquí es porque creen en la posibilidad de que tenemos los pueblos afros, indígenas, en alzar nuestras voces y que nos conozcamos entre todos. Que yo les pueda decir a mis estudiantes que viven allá en Cartagena, en la zona más vulnerable, que hoy compartí con chicos y chicas que provienen de comunidades indígenas y decirle, eso existe en Colombia, eso existe en nuestro país, porque nos han educado para pensar que no existimos. No estamos en los discursos, no estamos en las representaciones simbólicas de la idea del ser colombiano, solamente cuando hay algo de folclore, algo de bulla, algo de fiesta, ¿verdad? O cuando quieren mostrar identidad cultural, entonces van para la comunidad indígena o van para la comunidad negra para llevarnos a los espacios europeos a mostrarnos. O sea, la idea es, y ha sido como lo ha venido haciendo la maestra Marisabel, que a través de sus distintas conferencias, sus artículos, sus materiales, el espacio de África en la escuela, entonces va haciendo visible ese aporte y poco a poco, entre todos, desde el Caribe, desde el Pacífico, desde el centro, vamos haciéndonos más visibles entre nosotros mismos, que es uno de los principios de la educación, la interculturalidad, el encuentro entre las culturas para no repetir los modelos homogeneizantes de educación en donde no nos veían. Nosotros queremos vernos a todos y hablar de todos en los espacios escolares o universitarios o sociales. Eso, y Rutseli, ya y con eso me callo, que también está aquí nuestra hermana cimarrona, Ana Márquez, también te quiere saludar por allí. Entonces, Ana, si por ahí estás escuchando. Sí, hola, buenas noches, saludos a todos, gracias Buenas Marta por la noches, invitación. Ana. Saludo a Ruxeli desde Venezuela, me acabo de conectar, pero logré escuchar tu última parte y sobre todo la importancia de acompañamiento en los procesos. Eso me parece fundamental para el rescate y en la valoración de toda esa cosmogonía que hay en esas lenguas que son consideradas parte de nuestra cultura afrodescendiente, africana, y que de alguna manera hay que reivindicar con pequeñas acciones, sobre todo acciones didácticas que realmente el docente le busque el sentido y el significado en su mundo de vida, porque yo digo que mientras no lo internalice en su mundo de vida, pasará a formar parte de un contenido más dentro de los procesos educativos universitarios. De verdad te felicito por toda tu energía, como bien lo dice nuestra hermana María Isabel, por todo ese empeño y por el carisma que tiene, y bueno, adelante en estas investigaciones e indagaciones y por crear estos espacios posibles donde podamos encontrarnos, donde podamos aprender permanentemente. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Ana. Saludos. Saludos. Ahí te paso entonces ya la palabra. Uy, tiene mucha barra Rutseli, ¿no? De todos lados del país y del mundo. Muy bien, muchas gracias. El saludo a este espacio. Bueno, a propósito de la pregunta anterior, ¿qué probabilidades hay de que se empiece a enseñar la lengua palenquera en la USCO en materias selectivas o institucionales? Pero esa pregunta me la hacen a mí. Bueno, la idea de reconocer, a pesar de que estamos, bueno, desde el discurso dominante estudiando lengua castellana, es necesario conocer la cultura, conocer las otras lenguas que integran esta diversidad lingüística que tenemos, y como licenciados en lengua castellana y futuros docentes, se hace necesario conocer
esta diversidad racial, étnica, lingüística que tenemos, y desde el programa queremos, no diría todavía una cátedra, porque pues eso tiene todo un proceso, pero sí estos espacios académicos que posibilitan ese conocimiento, y sobre todo porque las aulas son diversas, ¿no? Y desde ahí empieza la transformación, la comunicación de estos procesos, igual que Ruxeli también he sido víctima. Me acuerdo una ocasión con mi hija en Montería, que es población afro, le preguntaban que por qué era café, ¿no? Porque, es decir, no hay una concepción de la raza, de que somos diversos, de que somos de todos los diversos tipos de piel, y en la escuela donde somos víctimas de todos esos procesos, es necesario que enseñemos y que formemos de esta diversidad cultural, étnica, lingüística tan rica que tenemos, y también empezar esos procesos de investigación. Así que pues desde el programa esa es la puerta para empezar esos diálogos, y bueno, ya en adelante que ustedes como futuros docentes también puedan dar cuenta de esa diversidad, ¿no? No solamente del español, que es pues nuestro objeto de estudio, nuestra lengua, sino también esa diversidad, porque el español colombiano regional también es producto de toda esa historia social, política, y el español, por ejemplo, en el Caribe, también en el contacto con la lengua palenquera, pues se ha nutrido viceversa, ¿no? Tanto el español como el español, bueno, de Cartagena, con la lengua palenquera, y a su vez la lengua palenquera, pues, con el español. Así que, pues, esa sería mi respuesta para los estudiantes. A mí me llama mucho la atención el cómo nacen estos procesos, desde los procesos organizativos, jóvenes. Eso es clave. No viene desde el Estado, primero viene desde abajo hacia arriba, y los profesores somos los que los llevamos a cabo, porque a veces hay muchas políticas, pero que están ahí, ¿no? Y faltan más estrategias pedagógicas, didácticas, que den cuenta de esa diversidad. Así que por eso este espacio, y ojalá podamos seguir encontrándonos nuevamente. ¿Cómo llevar la lengua palenquera a las escuelas? Pues esa pregunta se la dejo a Ruxeli, porque no sé de lengua palenquera, pues solamente algunas generalidades, pero sé que en Palenque se está llevando a cabo esa práctica, sobre todo por cuestión de conservar la lengua, ¿no? Y considerarla un objeto de estudio. ¿Cómo se lleva la lengua palenquera a las escuelas? ¿Cómo se está haciendo desde entornos educativos en Palenque? Y me imagino en otros espacios, no necesariamente no educativos, sino escuelas que no tienen ese énfasis, podríamos decir. Bueno, como los procesos, voy a hablar en general de los procesos educativos. Cuando hablamos de la educación, si bien tenemos unos grandes objetivos comunes, unos principios, el proceso educativo tiene que ver mucho con cada comunidad donde vaya, cada comunidad donde estemos. Un proceso educativo en una comunidad no puede ser igual a otra, porque los afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros tienen unos elementos culturales que los distinguen. No todos somos iguales. Entonces, dentro de la afrocolombianidad también hay diversidad. Dentro de lo negro también hay diversidad. Entonces, en Cartagena, las escuelas que desarrollan todo el tema de lengua es porque hay un gran porcentaje de niños y niñas y de jóvenes palenqueros en ese entorno, y se hace necesario visibilizarlo. En otras escuelas, en otras instituciones, sobre todo en la parte insular, hay otras características propias de esas comunidades, hay otras realidades. Por ejemplo, el caso de La Boquilla, que queda en la parte norte de Cartagena. En La Boquilla hay un tema territorial, ambiental, que tiene en este momento una problemática terrible, que es el crecimiento turístico ha ido desplazando a la comunidad. Y uno de los grandes temas de fortalecer los referentes identitarios propios del boquillero y su conexión con el mar
jalona que la educación apunte a fortalecer toda la historia mareña, toda la historia manglera de esa comunidad y que se privilegien las prácticas lingüísticas propias de ese entorno. No se deja de hablar de Palenque, pero allí ese desarrollo del proceso educativo responde más a un tema ambiental cultural. Por ejemplo, en el caso de las islas de Barú, que están teniendo problemas similares a los de La Boquilla, porque los empresarios del turismo han visto que esas playas vírgenes, la mayor parte de las veces, son el escenario propicio para ir desplazando a la gente. Entonces, la principal apuesta educativa en esa comunidad es que el territorio no se vende, se ama y se protege. Entonces, apuntan a esa parte. Otras zonas donde tienen un tema cultural bastante fuerte, por ejemplo, Pasacaballo, que tiene el tema de la industria, no la turística, la otra, y está afectando lo medioambiental, pero que también tiene una historia negra por los arrochelados que aparecieron allí, es decir, los negros y negras que se asentaron en las fincas o en las haciendas de los hombres y mujeres que estaban en ese territorio. Entonces, ahí hay unas respuestas muy particulares para el tema educativo. Se toca a lo palenquero, si hay lugar para ello, pero se está trabajando en investigar las propias comunidades. Eso es importante resaltarlo en materia educativa. Ningún pueblo es igual a otro y la educación tiene que atender a esos referentes particulares, pero también a los generales, que son las bases de la educación, pero tiene que responder a ello. Entonces, en Cartagena se está trabajando escuelas de lengua, de música, dependiendo de la escuela, dependiendo de la población que está en esa comunidad. Entonces, barrios como Barrio Nariño, en Cartagena, sobre todo en la sede de San Luis Gonzaga, tiene su escuela de lengua palenquera, porque muchos niños provienen de allí. O en caso de Manuela Vergara de Curi, que queda al sur. Entonces, dependiendo de los espacios, allí se está incidiendo. Y en el propio espacio, en Barranquilla, quien lidera más el tema es la escuela Paulino Salgado, porque en la zona donde está hay muchos niños y niñas palenqueros y palenqueras y no se puede perder de vista lo que son. Y también se da espacio a conversar de lo otro, pero partiendo de lo propio. En el caso de Palenque, el proceso es mucho más distinto porque todos los niños y niñas tienen que aprender a hablar su lengua. Todos los jóvenes tienen que aprender a hablar la lengua porque es el espacio idóneo, porque ahí está la población completa, concreta. Y en el caso de Cartagena, de Barranquilla y otras zonas de la costa, es dependiendo si la población es mayoritariamente palenquera, porque las otras comunidades también tienen sus necesidades de afrontar sus proyectos educativos. Bien, acá hay otra pregunta. ¿La lengua ha permeado a la lengua y la cultura palenquera? Perdón, ¿la lengua ha permeado a la lengua y a la cultura no palenquera? En Cartagena eso es común, pero no ser consciente de ello. Si ustedes escuchan algunas canciones del Joe Arroyo canta canciones que aluden a San Basilio de Palenque, pero también aluden a su conexión con Palenque, porque Joe Arroyo vivió, y estoy haciendo referencia de un cantante, en el barrio Nariño, ese donde les digo que la escuela ha asumido la escuela de lengua palenquera, porque es que allí se dio un asentamiento. Entonces, Joe tiene una canción que se llama San Basilio, mete la mano. Y en Cartagena te dicen, ve, San Basilio, mete la mano. No sé, para mofarte, pero también para decir que se acuerdan de la canción del Joe. El Joe Arroyo escribió, y el Joe Arroyo también en otras canciones dice expresiones en lengua palenquera, por decirles algo. Otros cantantes populares también hablaron de Palenque. Hay barrios en donde la gente termina mimetizándose tanto. Yo daba la referencia de Ladis y la referencia de Sami, que vivieron en San Francisco, y San Francisco es un barrio donde había mucho y mucha palenquera. Y entonces de alguna forma también convivieron con ese escenario y aprendieron prácticas culinarias, de convivencia, que de pronto no somos conscientes, pero sí estuvieron allí. En el caso del barrio San Fernando. Entonces, la gente termina asumiendo muchas referentes de la palenqueridad, pero no es consciente de ello. Muchas veces por el tema de el señalamiento, porque te estás pareciendo al palenquero. Cartagena es una ciudad donde la mayor parte de las mujeres utilizan trenzas. Y hace mucho tiempo, cuando yo estaba en el colegio, la gente no quería usar trenzas porque ni siquiera en el colegio te lo permitían, porque decían que eso eran peinados de noviembre.
En noviembre en Cartagena se conmemoran las fiestas de la independencia. Entonces la gente se hace todos los peinados, es la fiesta, es el carnaval. Entonces las trenzas eran una referencia de la popularidad. Pero ya muchas niñas van con unas estéticas hermosísimas, hechas con sus cabellos naturales, van con sus afros, van con sus trenzas. Y hace unos 20 años eso no estaba. Entonces, las que mantenían eso principalmente eran los palenqueros los palenqueros y la gente de las islas que vivía en la ciudad. Entonces, esa práctica se ha extendido. La venta de frutas y dulces era exclusivo de las mujeres de Palenque. Ahora hay otras personas en la ciudad que venden frutas, dulces, que hacen masajes en la playa. Hace mucho tiempo eso era una tarea exclusiva de palenqueras. Ahora es una tarea de muchas mujeres afro que ganan su sustento haciendo esas actividades. Entonces ya no se volvió exclusivamente de un grupo, sino que permeó muchas de las prácticas de la ciudad. Pero posiblemente la gente te va a decir que eso es cartagenero, pero hace mucho tiempo esas prácticas no eran cartageneras propiamente dichas, eran de la población de Palenque y terminó permeándose, o de pueblos insulares o de las zonas insulares que también tenían sus referentes bien arraigados. Entonces sí ha habido un proceso de intercambio, no solamente a través de la lengua, sino de otras prácticas. ¿Sabes cuál es la lengua? ¿Cuáles son las palabras palenqueras de las que te acuerdan? Gracias por eso que se hace sentir, me hace sentir tan como un montón de emociones de cuando estaba en mi tierra todavía y me sentía palenquero, pues porque nací entre palenqueros y viví todo el tiempo con palenqueros en el barrio San Francisco, como dice Ruxeli, como un asentamiento de los palenqueros que llegaban a Cartagena. Incluso creo que ahora le llaman África la parte posterior que está más cerca de la Ciénaga, ¿no? Y sí, me acuerdo, no sé si todavía la pronuncio bien, cuando me decían, ¿tú monacito quién? Monacito Gende. Me decían Monacuna, que alcanza a recordar algunas referencias de estas palabras que eran muy las que usábamos como niños, ¿no? Y fue como la influencia que preguntan los compañeros, sí, ahí está, se da en la mayoría de los espacios, está, pero como dice Russell, la verdad es que no es consciente. Las personas tal vez usan esas expresiones, pero no son conscientes de que están allí. Y la verdad te pido el favor que nos vuelvas a invitar, porque a pesar de que mi papá era de allá, yo nunca he podido ir a Palenque. Sí, hay algo que me atrae, me dice que vaya, pero nunca ha sido una decisión de hacer el viaje y entrar allá, ¿no? No, yo me uno a la caravana, yo no sé, me llevan. Una práctica extramuro para los que se quedaron hasta el final. Hasta hoy hay plazo de enviarla, entonces aprovechemos. Se le mide para ir a Palenque. Sí, nos vamos para Palenque. Esta no es una pregunta, es un comentario, aprovecho, de Carla, dice, no es una pregunta, pero qué valentía resistir para tener y sostener toda esa cultura que aún después de tantos años, siglo XVI, y con tantas burlas se sientan orgullosos por sus raíces, las admiro mucho. Ese es un comentario que realiza un estudiante, pero bueno, cómo se ha sostenido fue un proceso muy largo, ¿no? También con muchas espinas también en el camino, pero la valentía tanto de esos hombres y mujeres que empezaron el trabajo y los que lo continúan y los jóvenes que vienen detrás, porque se trata de eso, jóvenes, se trata de mantener, y eso se hace con investigación, con reflexión, con análisis y sobre todo motivando a los jóvenes que vienen, que aprendan la lengua, que se sientan orgullosos de su cultura y
y de su lengua. Bueno, yo creo que dejaría ahí. Yo tengo mi mano levantada porque yo dije... profe, perdón, disculpe. Gladys, disculpen, hay que pasar el video que te compartí. Sí, ojalá lo pudieras pasar para que vean a los muchachos cantando en lengua y en español, pero además recreando la cultura palenquera. Claro, no, es que lo que pasa es que yo por eso alcé la mano, porque en este momento no soy moderadora, sino que yo tengo mi pregunta fundamental, y es que como son los 3 pilares fundamentales que tienen que ver también con, digamos, la parte de la enseñanza, la aritmética, entonces yo también quiero que tú me regales, de pronto no es el lugar, aquí de pronto del programa de licenciatura tendré 1 o 2, pero sí esas referencias que me puedan ayudar a entender cómo es la construcción del número, porque esto me da también otras formas de pensar esa cantidad que, pues, que me ayudan, digamos, a afinar mi norte. Entonces, yo me conformo con solo me regalen las referencias, pero sí me gustaría por lo menos que pudieras decir, no sé, desde, por decir algo, que nos pudieras decir 1, 2, 3, 4, 5, luego el 10, luego 15 y luego 20. Ya, con eso yo me podría estar como tranquila, y perdón por el examen. Y para que luego pues podamos poner el video, que me parece pues una cuestión súper importante. Bueno, te voy a regalar los 3 primeros. None, hacen da 1. None es el número 1. Do es el número 2. Trilingó es el número 3. Trilingó. Y los otros no me acuerdo. Estoy ahí muy influenciada por el pensamiento europeo. Ya. Pero sí hay voces para la concepción del número. Para el tema de los espacios también, profe Marta, hay muchas cosas bien interesantes, porque cuando tú estás en el arroyo, tú no estás en Palenque, o cuando tú estás en el campo, tú no estás en Palenque, pero estás en Palenque. Es un algo extraño allí que solamente la gente, entonces dicen, están en el arroyo que queda en Palenque, y dicen que voy para Palenque, voy para La Rosa. De La Rosa voy para Palenque. O sea, con respecto al espacio, hay muchas cosas que hay que decirte, que de pronto ahora no me acuerdo, te doy los 3 primeros números y hay muchas otras cosas más. Claro. No, pero pues yo me quedo pendiente de las referencias. De las referencias, claro que sí. Cosmogónica es la que permite, digamos, como guiar esa forma de pensamiento. Entonces, yo me siento ahí pues a esperar esa parte de tu aporte. ¿Listo? Sí, yo te la hago llegar, deja que la organice bien y yo te la comparto. Y mientras, porque el video lo tiene Gladys, ¿cierto? Sí, ya eso lo pasé. Pero mientras te presento, María Mercedes levantó la mano. María Mercedes, sí, tiene la mano levantada, entonces le vamos a dar la palabra a la profe María Mercedes. Artífice Hola, profe Ruceli. Pues bueno, yo ya había anticipado que me presentaba un poco tarde, pero bueno, venía oyéndote desde el automóvil. Entonces, bueno, primero agradecerte por todos esos elementos que nos has dado. Digamos que esa relación, esa interdependencia entre lengua, cultura, educación, pues para nosotros se presenta como un elemento indispensable, ¿no? Porque pues hemos enfocado el curso de Historia de la Lengua desde esa perspectiva, y conocer esas otras lenguas de las cuales tenemos un conocimiento limitado, y tú nos das todo ese panorama que has abarcado, pues lo léxico, lo prosódico. Pues yo tenía un poco tenía esa pregunta sobre el estatus de la lengua palenquera en la actualidad. Pues todos sabemos que es una lengua oficial, que tal vez de los años 80 empieza un reconocimiento por esas otras lenguas, pero también, como tú bien señalabas en tu exposición, digamos que también de pronto era visto desde una perspectiva de pronto no de igualdad, ¿no? Y a mí me parece que en este momento sí hay el estatus de la lengua palenquera, por lo que tú cuentas, ha tenido un gran reconocimiento y una vitalidad. Entonces, pues yo quería como ahondar un poco en eso, ¿no? Lo veo por la manera en que tú lo hablas. Y dejaría ahí porque sé que hay más cosas, pero no quiero ahondar.
Sí, profe. Entonces, ubiquemos que entre los años 80, principios de los 90, los hablantes de lengua palenquera eran los adultos mayores. El gran porcentaje de hablantes eran los adultos mayores. La llegada de los procesos educativos cambió en gran perspectiva esa realidad. Y es decir, que entonces se consideró que esa manifestación del patrimonio que cruzaba la vida de Palenque, que cruza la vida de San Basilio, debía estar presente. Entonces, no se hablaba en la comunidad, pero la escuela tomó la tarea, pero no lo trabajó como esa asignatura en donde todo se imparte desde las cuatro paredes. Entonces, los niños salen de la escuela a visitar a los abuelos, a los adultos, y ven muestras de lengua viva. Se hacen concursos de cuentos, se hacen espacios para la creatividad, como lo vamos a ver con estos jóvenes que ustedes están allí, que son uno de los grupos más importantes de San Basilio. Y entonces, todos esos escenarios hacen que, si bien muchos lingüistas dijeron que para el siglo XX, para el siglo XXI, la lengua desaparecería, sobre todo en esa población, vemos que ha tenido una especie de revitalización y de crecimiento, porque su uso no solamente se reduce a esa población mayor, sino que la población juvenil, y se está haciendo el trabajo con los niños, está viendo la importancia y el valor de la cultura y sobre todo de la lengua de San Basilio. Entonces, los espacios se han ampliado. Entonces, ustedes ven en Facebook, en WhatsApp, entonces la gente está utilizando la lengua. Entonces, aparecen nuevos escenarios, aparecen nuevas realidades. Entonces, estamos escribiendo, estamos haciendo materiales, estamos divulgando. Nos falta más recursos, nos falta más apoyo interinstitucional. Y vemos ahí poco a poco que se ha ido dando el avance. Y en instituciones no educativas o culturales, digamos, no sé, de pronto de gestión administrativa, ¿se utiliza la lengua? No. ¿No? Más que todo en el espacio más de la palenqueridad. Listo. Okay. Y cuando hay un escenario institucional es porque es ese escenario donde se necesita mostrar algo de la cultura, entonces buscan a alguien que represente lo palenquero para que lo haga. Yo por arriba puse correr, pásalo yo, nunca está más para lo que atenta tu desarrollo, abastecimiento para Palenque, un gran apoyo, senda malo yo, andilo yo, por arriba puse correr, pásalo yo, nunca está más para lo que atenta tu desarrollo, abastecimiento para Palenque, un gran apoyo, senda malo yo, y tanto pa' malo yo, tú tomas con vileza, y tantiles más posa pa' quitar esta pereza. Por eso y tan busca my friend, pa' poder juega Andy lo yo cuané. Y si vos que le vos poler mini también, cola que lo yo, hacen dar y no también, mini pa' acá. A juega cuto suto, si vos sabes nu, y te enseña cucuto pa' vos aprender. Y vos poler juega también, con magender y palenque, Andy posar y bedre pa' vos aprender. Y vos poler juega también, con magender y palenque, Andy posar y bedre. Garochería, kuma picardía, Andy suto se la va, kuma con Vito María, Andy mae cutata, se la vamos Andy, gender y posa, tujea purito más, ese más punto ta senda, un malo yon gande, ya está cuge po toma pate, prima para que, cugendo arriba, pasando por abajo, trayendo a nuestro rancho que, gongoro copa toma rato, préstenos atención, un chito población, pa' cuidarlo yo, como memo corazón, préstenos atención, un chito población, pa' cuidarlo yo. Andilo yo, por arriba puse correr, pásalo yo, nunca está más para lo que atenta tu desarrollo, abastecimiento pa' Palenque, un gran apoyo, senda malo yo. Andilo yo, por arriba puse correr, pásalo yo, nunca está más para lo que atenta tu desarrollo, abastecimiento pa' Palenque, un gran apoyo, senda malo yo. Hey. Vaya,
Afroneto no se calla, chiteando ori palengue, puya como pita raya, palengue no te playa, ate maloyo. Que Andy Barranco te macaco lendro joyo a Windo Majanacito, seto di changaina, hacenda caballito, que hacen gandé. Basuto y pané, ahí changaina se la va por ahí cumé, así na hue. Y tando pa berré, junto kuma monacito, anara, a chitear, a hueca un chito. Lo llori palengue, hacenda muy bonito, ya, lo llori palengue, hacenda muy bonito. Si tienes cultura, al arroyo no tires basura. Sé que no eres malo, del arroyo no cortes los palos. Tú no eres de Atenas, del arroyo no saques la arena. Si tienes cultura, al arroyo no tires basura. Sé que no eres malo, del arroyo no cortes los palos. Tú no eres de Atenas, del arroyo no saques la arena. Ladis, ya deténlo, por favor. Ya, ahí, yo quería que vieran eso. Ya aquí hay unas cosas extras. Entonces lo que quería era que vieran cómo los chicos y jóvenes que están haciendo hip hop, están compartiendo aspectos de la cultura, están cantando en la lengua palenquera. Miren que hay niños, hay diferentes generaciones de esos jóvenes y niños, entonces compartiendo en la lengua, creando música, haciendo conciencia ambiental. Entonces esas reflexiones son parte también del trabajo educativo y del trabajo de recuperación de los procesos. Bien, muchas gracias. Verdad que muy maravilloso el espacio, definitivamente. Profe María Mercedes, no nos queda más que agradecerte porque realmente en esta cultura que nosotros vivimos es bastante difícil que un profesor abra su espacio para que otras miradas entren. Y entonces me parece que lo más valioso de esto de hoy es eso, que se propicie, digamos, estas miradas, traer, ¿no? Y pues tú nos traes a alguien pues como Ruxeli y nosotros tenemos que, pues digamos, hacer como esta dedicatoria, este espacio especial. Y pues de mi parte también, pues a la profe Ladis, a Samuel, a María, bueno, a todos ustedes los que están acá, pero en especial pues a Ruxeli, nuestra invitada de oro, pues a esta conversación de hoy, agradecer estos maravillosos aportes y de todas maneras invitar pues a ustedes, la mayoría de los que están aquí en el público, que son pues esos maestros en formación, que pues realmente son ustedes, ¿no? Somos nosotros, como bien nos decía Ruxeli a lo largo de toda la charla, los que desde nuestras voluntades propiciamos muchas cosas, porque pues uno tampoco puede estar esperando que otro le diga, haga, que otro le diga, conozca, que otro le diga, motive, se respete. A veces algunos decidimos, ¿cierto?, tomar el camino más fácil, porque pues este camino de tratar de conservar, de tratar de visibilizar, pues muchas veces es difícil, pero pues precisamente es eso lo que representa nuestra capacidad de resistir. Y entonces estas son formas de resistencia, son formas de resiliencia y también son formas de entender o de dar a entender también nuestra cultura. Entonces yo pues solamente tengo por agradecer y pues igual les paso la palabra para que podamos ir cerrando el espacio. Gracias, profe, gracias a todos los jóvenes que se quedaron hasta el final, a la profe María Mercedes y especialmente a nuestra invitada Ruxeli, que muy amablemente decidió acompañarnos y contar todas esas investigaciones, mostró un panorama de la lengua pues bastante amplio en cada uno de esos niveles, pero también conocer la cultura
y cómo podemos fortalecer esos procesos a través de la educación. Creo que el título no pudo ser mejor, me siento muy contenta de esta conversación. Nuevamente, Ruxeli, muchas gracias por tu generosidad y brindarnos este espacio para conocer. Bueno, gracias a ustedes. Y por ahí quien preguntaba, decía, no entendí, pero me gustó. Están los chicos contando la historia del arroyo, que es un espacio para el amor, un espacio para la amistad, para recrearse. Hablan de en Palenque está dividido, los cuerpos de agua están asociados a actividades y a personas. Hay cuerpos de agua que solamente van mujeres, hay cuerpos de agua donde solo van hombres, las mujeres no pueden ir hasta allá. Entonces, en la canción los chicos estaban diciendo eso. Hay parte de los cuerpos de agua donde se toma para hacer algunas actividades en el hogar, algunas para para trabajar con los animales. Entonces, parte de eso se contaba en la historia y también nos decían que no podemos cortar los árboles, que no podemos sacar la arena, que no podemos arrojar basura, porque ese espacio es para la diversión, para la recreación, y lo que vieron allá cada rato se hace, o sea, se convidan los jóvenes y se encuentran en su espacio recreativo, porque en Colombia eso es lo que tienen nuestros pueblos, no tienen riquezas, no tienen grandes moles de cemento y no la necesitan, porque el arroyo es más que cualquier centro comercial, ¿verdad? Y ese espacio natural, ese espacio de convivencia, lo ponen en primer plano, así como siempre señalo. Entonces la canción está hablando de todo lo bello que tú haces allí, de todo ese espacio que se constituye ese cuerpo de agua y que hay que valorarlo. Entonces, bueno, eso era para explicar lo que preguntaban. Y yo también me siento muy agradecida. En el equipo de educación también la voy a invitar aquí para Cartagena, porque también compartan, cuenten cosas y vamos haciendo ese ejercicio de ir viendo todo lo que estamos haciendo entre todas, entre todos, nuestras reflexiones, nuestras apuestas, nuestros caminos recorridos. Con la profesora María Isabel tenemos interacciones, con otros profes, bueno, con la gente del Cauca, con la gente del Pacífico, porque nosotros necesitamos vernos. Con la profesora Elizabeth estuvimos con algunas comunidades indígenas del Cauca, entonces nuestros maestros de aquí conociendo, mostrándole a los niños, y esa es una tarea que estamos empezando y que todas estas iniciativas tenemos que darlas a conocer. Entonces les agradezco también a ustedes por darme este espacio. Muchas gracias. ¿Lidia se fue? Y profe María Mercedes, Muchas gracias, no, pues yo muy agradecida con Ruxeli por esta conferencia tan maravillosa y pues con la profe Marta y la profe Ladis que hicieron pues que este espacio fuera posible, ¿no? Los estudiantes pues aquí por interno me han estado hablando que están muy interesados pues en que podamos compartir el video y las diapositivas y pues bueno, lo puedo subir en el Classroom que tenemos de historia de la lengua. Entonces, pues no, muy agradecida y pues maravillada, parece poco, ¿no? Que aquí tenemos para dedicar todo el semestre a hablar sobre pues todos estos elementos que son tan importantes, ¿no? Sí. Lidia, todavía tienen la pregunta. Lidia es una joven afro que está en busca de sus raíces. Ella no conoce mucho del tema, pero yo la he invitado a cada una de las jornadas de educación inclusiva. Lidia, ya con usted terminamos. Buenas noches a todos. Gracias, profe, por esa bonita presentación. Y la verdad, no, pues yo quería preguntarle a la profe Ruxeli sobre lo de la canción, pero pues ella ya lo aclaró. Entonces, pues me pareció súper buena darles las gracias a todas por compartir de su arduo conocimiento sobre todo el tema y pues yo estoy maravillada con todo el conocimiento que ustedes nos han compartido. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a la profe Ladis por siempre tenerme en cuenta y pues espero poder seguir conociendo un poco más sobre nuestras hermosas raíces. Claro que sí, Lidia, claro que sí. Vamos a compartirle las diapositivas
Y en YouTube van a encontrar muchos videos de Con Vileza a mí. Yo voy a compartir a la profe Ladi también canciones de otras agrupaciones musicales, porque también a través de la música vamos, de esa música que se hace en función de la preservación de los referentes, también vamos a compartirles algunos enlaces. También quería, si algunos quieren, digamos, activar su cámara, entonces podemos hacer una pequeña foto para que, pues, para poder tener aquí digamos, el cuadro de darle a la profe Ruxeli. Bueno, y también, pues, entonces, no se les olvide, bueno, Ruxeli nos va a compartir los videos, unos, pues, ella igual los comparte a la profe Ladis con lengua castellana, pero también conmigo para compartir con los fieles que tenemos a estos espacios. Son diferentes intersecciones que, pues, que tenemos que estar trayendo, que tenemos que estar pensando. Aquí, por ejemplo, tomándome la palabra inclusive de María, con lo que empezabas al principio, de ver cómo, digamos, estos espacios de reconocimiento son tan importantes para el desarrollo de nuestras niñeces, que son las que en últimas terminan siendo víctimas, porque cuando uno, así como tú lo decías, al final, pues ya uno, a medida que va creciendo, uno va entendiendo y de pronto uno se vuelve, pues, como resistente frente a estas cosas, pero pues en medio de todos estos procesos, los más afectados pues son nuestros niños y niñas. Entonces, bueno, no sé, yo pienso, bueno, los que se animen a poner la cámara allí, ahí vamos a estar listos para hacer esta última foto, y si en el camino alguien más se quiere despedir y hablar mientras tomamos la foto, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos, anímense a dejarle este cuadro a la profe Ruxeli. Bueno, yo la tomé ahí con los que están. Sí, como tengan, no, pero si ahí están, que se animen, por favor. Brigitte, Fernando, Lucy.